¿Cuánto de lo que te contaron sobre la Edad Media es realmente cierto? Hoy vamos a revelar algunas de las mentiras más grandes que nos han hecho creer sobre esta época. La Edad Media es una de las épocas más mal interpretadas de la historia. En lugar de ser solo una época de guerra, miseria y oscuridad, fue un periodo complejo de avances, tradiciones y culturas ricas que no podemos dejar de explorar. ¿Cuántos de estos mitos sobre la Edad Media creías verdaderos? Hoy, en Aventuras Históricas, los desmentimos. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esa forma vas a estar al tanto de nuestros nuevos videos. Además, deja tus comentarios. ¿Cuál de estos mitos te sorprendió más? ¿O cuáles ya sabías? ¡Comenzamos! Mito número 1. Las personas vivían apenas 30 años. Es común oír que la gente de la Edad Media vivía solo hasta los 30 años, pero este número proviene de una interpretación errónea. Lo que realmente sucedía era que la esperanza de vida al nacer era baja debido a la altísima mortalidad infantil. Las enfermedades y las condiciones de vida precarias se cobraban muchas vidas antes de los 5 años, lo que influía en esa baja media. Sin embargo, si alguien sobrevivía a la infancia, no era raro que vivieran hasta los 50, 60 o incluso los 70 años, dependiendo de su salud y su estatus. Un ejemplo conocido es el de la reina Isabel I de Inglaterra, quien murió a los 69 años, lo que era una edad avanzada para alguien de su tiempo. Mito número 2. La Edad Media fue una época de ignorancia absoluta. Este mito proviene de la idea errónea de que la Edad Media fue un retroceso total, pero en realidad fue una época llena de desarrollos en áreas como arquitectura, medicina y filosofía. Durante este periodo se fundaron universidades como la de Bolonia, la de París y la de Oxford, donde se estudiaba una variedad de disciplinas, desde la teología hasta la ley y las ciencias naturales. A pesar de las guerras y las plagas, hubo muchos avances significativos. Por ejemplo, el médico árabe Avicena escribió el Canon de la Medicina, un tratado que sería la base del estudio médico en Europa durante siglos. La Universidad de París, que era un centro intelectual, fue clave en la difusión de estos conocimientos. Mito número 3. El derecho de pernada era común. Este mito se refiere a la idea de que los señores feudales tenían derecho a tomar a la esposa de un vasallo en su noche de bodas. Sin embargo, no hay pruebas históricas sólidas de que esta práctica haya existido a gran escala. Se cree que este mito tiene sus raíces en la literatura y en leyendas creadas en el siglo XVIII para denigrar el sistema feudal. En la práctica, los señores feudales podían exigir tributos, pero el derecho de pernada parece ser una invención posterior. A pesar de esto, es cierto que existían prácticas de abuso de poder, pero eran menos sistemáticas de lo que nos han hecho creer. Algunas investigaciones sugieren que este derecho no era una costumbre generalizada y que más bien era un fenómeno aislado. Mito número 4. La Iglesia prohibía la ciencia. Una de las grandes falacias sobre la Edad Media es que la Iglesia Católica detuvo todo avance científico. En realidad, durante la Edad Media, la Iglesia fue uno de los mayores patrocinadores de la educación y la ciencia. Muchos de los primeros científicos eran monjes y clérigos. Por ejemplo, Roger Bacon, un fraile franciscano, hizo importantes avances en óptica y fue precursor del método científico. Es cierto que hubo conflictos, como el caso de Galileo Galilei en el siglo XVII, pero en la Edad Media la Iglesia patrocinó el estudio de astronomía, filosofía y teología. La idea de la ciencia medieval siendo reprimida por la Iglesia es una visión distorsionada de los eventos posteriores. ¿Creías que la Iglesia era enemiga de la ciencia? Haz clic en me gusta si te sorprende esta verdad. Mito número 5. Las mujeres no tenían derechos. Aunque la sociedad medieval era predominantemente patriarcal, las mujeres tenían ciertos derechos y roles importantes. En el ámbito religioso, muchas mujeres eran abadesas de poderosas instituciones monásticas, como en el caso de Hildegarda de Bingen, que fue una destacada teóloga y científica. Además, algunas mujeres podían heredar tierras y tener su propio negocio. Ejemplos históricos incluyen a Leonor de Aquitania, que fue una de las mujeres más poderosas de la Europa medieval, y a la reina Isabel de Castilla, cuya influencia fue fundamental para la unificación de España. Mito número 6. La gente nunca se bañaba. A menudo se dice que la gente de la Edad Media vivía en una inmundicia total, pero esta es una idea equivocada.
En muchas ciudades medievales habían baños públicos. Las personas se bañaban con regularidad. En algunas culturas, como la islámica, el baño era una práctica importante, tanto para la higiene personal como para el bienestar espiritual. De hecho, algunas ciudades europeas, como París, contaban con complejos baños públicos en los que la gente acudía regularmente. Claro, las condiciones no eran las mismas que las modernas, pero la higiene no estaba tan descuidada como a menudo se pinta. Si quieres conocer cosas realmente asquerosas de la Edad Media, te invito a que veas mi video de las 20 cosas más asquerosas de la Edad Media. El link estará debajo en la descripción. Mito número 7. La Tierra era considerada plana. Un mito que se sigue repitiendo es que la gente de la Edad Media pensaba que la Tierra era plana. Pero en realidad, desde la antigua Grecia, los sabios ya habían demostrado que la Tierra era esférica. Incluso en la Edad Media, los eruditos y los navegantes sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Y la idea de una Tierra plana solo surgió mucho después, durante la Edad Moderna. Los antiguos griegos como Aristóteles y Eratóstenes ya habían demostrado que la Tierra era esférica, y durante la Edad Media esta idea fue enseñada en las universidades. Mito número 8. Los campesinos eran esclavos sin derechos. Si bien es cierto que los campesinos en la Edad Media vivían bajo el control de los señores feudales, no eran esclavos. El sistema feudal les otorgaba derechos, aunque limitados, sobre la tierra que trabajaban. A menudo tenían acceso a recursos y podían apelar a sus señores en caso de injusticia. Además, algunos campesinos lograron ascender socialmente a través del comercio y el servicio militar. Algunos siervos fueron capaces de comprar su libertad o fueron liberados por sus señores a cambio de servicios o lealtad, lo que muestra que no todos vivían en una situación de esclavitud. Mito número 9. Los castigos medievales eran extremadamente crueles y tortuosos. Es cierto que durante la Edad Media se usaban métodos de castigo severos, pero no eran tan comunes como a menudo se cree. Las torturas y ejecuciones no eran la norma, y muchos castigos eran más simbólicos o diseñados para mantener el orden social sin recurrir a la violencia. De hecho, los sistemas judiciales de algunas naciones medievales eran más complejos y justos de lo que nos hacen creer. Además, las torturas que asociamos con la Edad Media, como la rueda o la horca, volvieron más comunes en la Edad Moderna. Si quieres un video sobre castigos medievales, déjame saber en los comentarios para que lo podamos hacer. Mito número 10. La Edad Media fue una época de oscuridad total. El término Edad Oscura proviene de la idea de que tras la caída del Imperio Romano, la humanidad cayó en una larga oscuridad de ignorancia y barbarie. Sin embargo, muchos avances importantes ocurrieron en esta época, desde la fundación de universidades hasta la preservación de la cultura clásica y el florecimiento de la arquitectura gótica. Por ejemplo, durante la Alta Edad Media, las monarquías y la nobleza patrocinaban las artes, la literatura y la música. Además, la preservación de manuscritos y el desarrollo de una escritura más accesible ayudaron a que el conocimiento perdurara. Mito número 11. Los caballeros medievales eran guerreros insensibles y despiadados. A pesar de que los caballeros fueron guerreros, no eran los despiadados asesinos que a menudo se retratan. De hecho, el código de caballería al que se adherían incluía valores como el honor, la valentía, la lealtad y el respeto hacia las mujeres y los débiles. Si bien luchaban en guerras, también se les enseñaba a proteger a los pobres y a defender la justicia. El caballero Guillermo de Orange es un buen ejemplo de cómo los caballeros medievales también defendían la fe y los ideales de justicia, y no solo la codicia o la violencia. ¿Creías que los caballeros solo eran guerreros violentos? Cuéntanos en los comentarios si sabías lo de su código de honor. Mito número 12. Las cruzadas fueron solo una guerra religiosa contra los musulmanes. Las cruzadas, si bien son conocidas como conflictos religiosos, tuvieron muchas otras motivaciones, como la expansión territorial, el comercio y las disputas de poder. Aunque la religión fue un factor clave, los reinos europeos estaban muy interesados en conseguir riqueza, tierras y prestigio. De hecho, muchos nobles participaron en las cruzadas con la esperanza de obtener ventajas económicas. Las cruzadas también tuvieron un impacto significativo en la economía medieval, pues impulsaron el comercio entre Oriente y Occidente, promoviendo el intercambio de bienes, cultura e ideas. Mito número 13.
La Inquisición medieval mató a miles de personas inocentes. La Inquisición no fue tan masiva ni tan despiadada como muchos piensan. Aunque hubo abusos y condenas erróneas, el proceso inquisitorial no era tan brutal como suele representarse. En muchos casos, los acusados de herejía podían defenderse en juicio y, si bien algunos fueron ejecutados, la mayoría de las personas que fueron investigadas no fueron quemadas en la hoguera. El proceso inquisitorial incluía investigaciones cuidadosas y no se basaba exclusivamente en torturas como la gente imagina. Además, las penas más frecuentes para los herejes eran penitencias o excomuniones, no ejecuciones. Mito número 14. Los vikingos eran solo saqueadores salvajes. Los vikingos son conocidos por sus ataques violentos, pero también fueron comerciantes, exploradores y colonizadores. De hecho, se sabe que llegaron hasta América del Norte casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Los vikingos establecieron rutas comerciales que conectaban Europa, Asia y el Medio Oriente, intercambiando bienes como especias, pieles y metales preciosos. Contrario a la imagen de bárbaros sin ley, los vikingos tenían una sociedad estructurada, con leyes, tribunales y un sistema de gobierno basado en consejos llamado Thing. Además, su arte y mitología han influido enormemente en la cultura occidental. ¿Sabías que los vikingos fueron mucho más que simples saqueadores? Haz clic en me gusta si también te sorprende. Mito número 15. La peste negra mató a 1/3 de la población europea. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, es famosa por su mortandad masiva. Sin embargo, aunque se estima que la enfermedad mató a una gran cantidad de personas, no llegó a matar 1/3 de la población. Algunos estudios recientes sugieren que la cifra real fue menor, aunque aún devastadora. La peste fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas. Los efectos de la peste fueron tan devastadores que alteraron profundamente la estructura social y económica de Europa, pero también llevaron avances en medicina y mejores condiciones de higiene. Mito número 16. La Edad Media estaba llena de supersticiones y brujas. Es cierto que la Edad Media fue una época en la que las supersticiones tenían un gran peso, pero no todo era magia negra y brujas. De hecho, la mayoría de las personas durante esta época eran profundamente religiosas y seguían las creencias cristianas. Las persecuciones de brujas fueron más prominentes en la Edad Moderna, durante el Renacimiento y la Reforma. La creencia en la brujería sí existía, pero las cacerías de brujas y las ejecuciones fueron mucho más prevalentes después de la Edad Media. En tiempos posteriores, la Iglesia, en muchas ocasiones, incluso protegía a mujeres acusadas de brujería. Mito número 17. El feudalismo era un sistema económico universal injusto. El feudalismo no era un sistema económico injusto, sino uno que reflejaba la estructura social de la época. Aunque los siervos trabajaban duramente para los señores feudales, también tenían ciertas protecciones y derechos. El feudalismo era un sistema basado en relaciones mutuas de lealtad, en las cuales el señor ofrecía protecciones a sus vasallos a cambio de trabajo. En algunas regiones, los siervos podían negociar sus condiciones o incluso conseguir tierras, lo que demuestra que no todos vivían en una relación de total opresión. Mito número 18. La Edad Media fue una época de total barbarie y guerra constante. Aunque hubo muchos conflictos, la Edad Media también fue una época de gran desarrollo en áreas como la arquitectura, la filosofía y el arte. No todo se trataba de batallas y destrucción. Las grandes catedrales góticas y las universidades son testamentos de los logros de esta época. Y no olvidemos que las cruzadas no fueron las únicas guerras de la época. También hubo tratados, acuerdos comerciales y alianzas importantes. Mito número 19. Las personas medievales no sabían leer ni escribir. Es cierto que la alfabetización no era tan común como hoy, especialmente entre los campesinos, pero no todos en la Edad Media eran analfabetos. La educación era muy importante en los monasterios, donde los monjes y monjas no solo aprendían a leer, sino que también preservaban y copiaban textos antiguos, lo que permitió que muchas obras clásicas sobrevivieran hasta nuestros días. Las universidades surgieron en la Edad Media,
y entre la nobleza y la clase alta mercantil, la educación era cada vez más valorada. Las universidades de Bolonia, París y Oxford, fundadas durante la Edad Media, fueron centros de conocimiento que atrajeron estudiantes de toda Europa. Los gremios también fomentaban cierta instrucción entre los artesanos, quienes necesitaban conocimientos básicos para manejar sus negocios. Incluso en algunas ciudades, los mercaderes llevaban registros escritos y promovían la alfabetización básica entre sus hijos. Mito número 20. Los médicos medievales no sabían nada sobre medicina y usaban métodos supersticiosos. Es común pensar que la medicina en la Edad Media era primitiva y se basaba en supersticiones, pero los médicos de la época poseían conocimientos avanzados para su tiempo, especialmente gracias a textos griegos, romanos y árabes que fueron traducidos y estudiados en Europa. Utilizaban tratamientos basados en hierbas y prácticas que hoy conocemos como precursoras de la medicina moderna. Los textos médicos islámicos como los de Avicena y Al-Razi fueron fundamentales para el avance de la medicina medieval europea. La cirugía y la higiene eran importantes, aunque limitadas por los conocimientos de la época. Los médicos también comprendían la importancia de una buena dieta y el descanso. Bueno, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las mentiras que nos han hecho creer sobre la Edad Media. Espero que estos mitos desmentidos te hayan sorprendido tanto como a mí al investigarlos. La Edad Media fue una época de contrastes, donde la realidad supera muchas veces la ficción. Y aunque hemos visto que no era tan oscura ni tan atrasada como nos la pintan, también nos recuerda cómo la historia se va moldeando a lo largo del tiempo. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas más contenido como este. También puedes compartir este video con alguien que aún crea en estos mitos medievales. Y, por supuesto, déjame en los comentarios cuál de estos mitos te sorprendió más. O si conoces alguna otra leyenda sobre esta época que podamos explorar juntos en el canal. Gracias por acompañarme en otra aventura histórica. Nos vemos en el próximo video.